de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés en este programa de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, a través del portal enanunciacion.com.mx. Y bueno, hoy tenemos el gusto de entrevistar a nuestro amigo y tocayo Jesús Toledano. Bienvenido, Jesús. Gracias. Tantos años de conocernos. Bueno, yo recuerdo 1998 cuando usted era asambleísta. Gracias. Y bueno, ahí nos conocimos, bueno, entrevistándolos ahí en la Asamblea Legislativa. Creo que también cuando estaba la maestra Luna Parra en ese periodo, correcto, ¿no? Entonces ya un largo también como asambleísta estuvo. Ya un rato, y digo, bueno, hemos coincidido en varios lugares, bueno, y traemos a la mente a nuestra buena amiga Gaby Soule, que de Umbral, y bueno, ya viejos amigos también de Mauricio Melgar, otro amigo ya conocido en este... Una comunidad muy amplia. Sí, ya, y muchos mucha gente que viene trabajando en el tema. Amigos, gracias por invitarme. No, al contrario, bueno, les platico, el licenciado Toledano, maestro, es director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Así es. Un organismo, bueno, que está ahí. Organismo público descentralizado, que está trabajando, bueno, tiene la responsabilidad de trabajar en la política para personas con discapacidad del gobierno federal. Bueno, que ya es CONADIS desde el sexenio pasado, ¿verdad? Bien, CONADIS nace realmente con la ley, se consolida con la ley general vigente, la que se publicó en mayo de 2011. Y bueno, los antecedentes son que había un secretario técnico, que también se llamaba secretario técnico del Consejo Nacional, y bueno, ese es el antecedente. En ese tiempo pues era simplemente una oficina administrativa. Hoy es un organismo público descentralizado a partir de la ley general y que tiene la facultad de establecer la política pública en materia de discapacidad en todo el país, que esa es la principal responsabilidad. Y la segunda pues es que la misma ley nos da la facultad de hacer vigente el artículo primero constitucional, que habla de la no discriminación, y obviamente ya con la reforma de 2011 de aplicar los tratados en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, esas son las dos tareas principales que tiene CONADIS, y para eso está hecho, para obviamente no solamente estar observando qué pasa, sino para impulsar las políticas públicas que se requieren en el país. Y en ese caso, bueno, tiene incidencia el CONADIS, digo, para advertir, por ejemplo, si es una persona discriminada, puede acudir con usted, se hace... Okay. Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, pues porque en el paso de los años hay temas que han venido surgiendo como una necesidad misma de la sociedad, la lucha contra la discriminación y los derechos, no solamente los derechos de personas con discapacidad, los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, de las personas indígenas, de los adultos mayores, de aquellos grupos sociales que viven en situaciones de vulnerabilidad. En el caso, a nivel institucional, pues sí hay que diferenciar en que CONAPRED, que es otro organismo, claro, tiene la tarea sí de puntualmente estarle dando seguimiento a todas esas actitudes de discriminación que lamentablemente pues son todavía muy fuertes en el país. En el caso de CONADIS específicamente, nuestra tarea es sí estar atendiendo, impulsando el que se promuevan y que se construyan políticas públicas, que esa es la gran deuda que tenemos con la población con discapacidad en el país. Generalmente se piensa o se maneja entre la sociedad, incluso en el gobierno, yo diría principalmente en el gobierno, en que las necesidades de estos sectores sociales o de aquellos sectores sociales más vulnerables, pues bueno, son cuestiones de asistencia social, o son cuestiones de personas enfermas, o son cuestiones de caridad, o son cuestiones de buena voluntad. Y eso es yo creo que este es el gran paso que ha estado dando México en los últimos meses. Y muy concreto es que
el presidente de la República está impulsando políticas sociales basadas en los derechos de las personas. Y esa es la clave del asunto. No se trata de un asunto en el caso de personas con discapacidad, ni de caridad, ni de buena voluntad de la población o del gobierno, sino que tenemos que hacer énfasis en que la población, igual que el resto de los mexicanos, todos tenemos derechos, todos, absolutamente. Y en ese sentido, sí, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar cómo cómo le garantizamos a las personas que el pleno ejercicio de sus derechos. ¿Cómo me garantizas que puedo transportarme, que tenga una educación, que pueda acceder a los servicios de salud, que pueda acceder incluso a una vivienda? En fin, hay una serie de derechos básicos para todos los mexicanos, pero en específico para las personas con discapacidad, pues hay una serie de cuestiones que también hoy son derechos establecidos en la Convención, y en eso es lo que trabaja CONADIS, y eso es lo que tiene que trabajar CONADIS, para que efectivamente en los 3 niveles de gobierno, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, podamos lograr lo que hoy es una deficiencia para la población, el que no encuentra respuestas a sus problemas. Claro. ¿Y cuándo considera usted, Jesús Toledano, que hubo como que ese cambio, como que se vio a la discapacidad, diferente, ¿no? A diferente de hace 20, 30 años, ¿no? Que claro, no había accesibilidad, no había, si en estos tiempos se margina, se discrimina, ¿cuándo fue ese proceso? Mira, ha tenido una evolución. Yo creo que el tema de los derechos humanos pues viene desde los años 50, con la promulgación por Naciones Unidas de la Carta de los Derechos Humanos. No es un tema nuevo, ha ido evolucionando el hecho de que con pues el paso de las épocas, los mismos problemas que van creciendo en distintos niveles en el mundo, la globalización de la economía, el índice de crecimiento en accidentes, en las enfermedades, la esperanza de vida que ha crecido en muchas partes del mundo, caso el de México, que en algunos años nuestra población de adultos mayores va a ser más que la de jóvenes, ¿no? Bueno, esos fenómenos sociales y que son producto, pues, obviamente de la evolución de la humanidad, pues bueno, ha ido desembocando, pues también en que se originan otros problemas, pues como la pobreza y la desatención social de aquellos que son o que viven situaciones de vulnerabilidad. Y que, bueno, para decirlo muy sencillo, se supondría que todos los ciudadanos vamos caminando en la misma carretera, pero no todos vamos en la primera fila, ¿no? Y hay quienes nos quedamos retrasados si es que no existe apoyo o la misma voluntad de los gobiernos para que esto cambie. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? Vemos desde los años 80 el impulso de Naciones Unidas a que haya un programa mundial de atención a las personas con discapacidad. 10 años después promulgan las normas uniformes para la igualdad de oportunidades, también de Naciones Unidas, pero no funciona esto, ¿eh? Y posteriormente, en principios de este siglo, pues Naciones Unidas vuelve a hacer un ejercicio importante de revisión de qué está pasando con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Recordamos a Gilberto Rincón Gallardo, que en paz descanse, pues bueno, en Sudáfrica, en Durban, presentó durante la Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas, pues la propuesta para que Naciones Unidas hiciera una revisión del tema y se promoviera una convención. Eso yo creo que ese es el parteaguas y marca un paradigma. La Convención de Derechos sobre los derechos de personas con discapacidad fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 2006. Y yo creo que el hecho más importante de esta convención es que lo que se pretende con esta, que ahora es una ley nacional en México, es una ley suprema, así se dice por la Constitución, es el hecho de que las personas, o lo que busca la Convención es que las personas con discapacidad dejen de verse como personas enfermas y entonces que la sociedad los observe o las observemos como ciudadanos con derechos.
Yo creo que es el gran cambio que se da a partir de pues todo un movimiento mundial de las personas con discapacidad. Pues no es solamente que a Naciones Unidas también se le haya prendido el foco. Yo creo que hay una intensa lucha social en el mundo. En México las organizaciones han trabajado y han exigido por años al gobierno que no solo que apoye, que se tomen medidas en materia de políticas públicas, pues para que las personas puedan tener un mejor desarrollo, puedan tener inclusión social, y obviamente el hecho de tener estos mecanismos institucionales, pues va a ayudar a que exista menos discriminación. Si la sociedad no nos conoce, pues es obvio que el resto de los ciudadanos no están obligados a saber qué pasa con una persona con discapacidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta y compartirlo con el público es que cualquier mexicano sí puede enfrentarse a alguna discapacidad en su vida, ya sea por la edad, ya sea por alguna enfermedad, ya sea porque a lo mejor va perdiendo la vista con el paso de los años, en algún momento de nuestras vidas, y ese es un dato muy interesante. A nivel mundial hay más de 1,000 millones de personas con discapacidad. Y lo que hoy sí se tiene claro a través de los estudios, de las estimaciones, de las estadísticas, es que todos los ciudadanos del planeta, en alguna parte de nuestras vidas, es posible que vivamos alguna discapacidad. Así que hay que estar... Pues mira, yo creo que esto nos pone en una alerta moderada, en el hecho de que sí se tiene que lograr ese segundo propósito de la convención, que los gobiernos implementen políticas públicas, implementen programas, y esto pues es un trabajo pues que tiene que ser transversal, que tiene que participar la sociedad civil, las organizaciones, que tienen que construirse programas públicos que efectivamente puedan atender diversas problemáticas de la discapacidad. Bueno, ¿le parece? Hacemos un paréntesis, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias.
Continuamos en Anunciación TV a través de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, charlando con el maestro Jesús Toledano y bueno, platicando sobre la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que ya hay una ley desde el 2006 y bueno, esto que es preocupante que estábamos tocando antes de ir al corte de las discapacidades adquiridas, ya sea por alguna enfermedad congénita, los usuarios de sustancias tóxicas, el alcoholismo, que también bueno es un problema evidente, frecuente entre la juventud, ¿no? Así es. Entonces digo que hay que estar alertas, hay que prevenir, hay que crear políticas públicas y bueno, propiamente por lo que invitamos hoy al licenciado Toledano, al maestro, es por bueno, primer borrador del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad que se empezó a elaborar en octubre, el 17 de octubre del año pasado. Sí, antes que nada, pues gracias por esta invitación en particular para platicar pues bueno, ya no es borrador, ya va a ser en próximos días el programa oficial del Gobierno de la República en atención a personas con discapacidad. Esperamos que se publique a finales de este mes de abril. Y bueno, pues exactamente ese es yo creo que es una de las principales, yo diría que la principal tarea del Consejo Nacional, el poder establecer de una vez por todas las bases institucionales de lo que se tiene que trabajar en materias públicas, que eso es el programa. Ahí en este programa se establece cuáles van a ser las tareas que desarrollarán las instituciones del gobierno federal en materia de personas con discapacidad. Y esto se presenta el próximo miércoles 30 de abril. La fecha o el calendario establecido de acuerdo a la ley de planeación y la propia Secretaría de Hacienda es que los programas se publiquen. No es el único, hay un conjunto de programas del gobierno federal que se tienen que publicar legalmente el 30 de abril de este año. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero es una fecha en la que se estima ya se cumplan todos los requisitos para que ya oficialmente el país, por primera vez en la historia, tengamos un programa institucional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. No, sin duda fue un largo camino. Un largo camino porque como tú bien decías hace rato, ya son años que se pasan y que no a veces uno cuenta, pero sí, yo creo que esto yo sí lo quiero aquí reconocer y también compartir que es la primera entrevista para este tema y que me da mucho gusto que está con ustedes. El hecho de que pues este programa yo creo que es el producto del trabajo de miles de personas que en el país han luchado por los derechos de las personas con discapacidad. No es una tarea lograda exclusivamente por CONADIS o por el gobierno de la República. Yo creo que hay un antecedente y que lo importante es que esa lucha hoy se traduce en que el gobierno, encabezado por el presidente Peña Nieto, sí tiene no solamente la voluntad, la decisión política de que de una vez por todas y a partir de este año ya tengamos en el país ahora sí como decimos, un rumbo certero de qué es lo que se tiene que trabajar, qué es lo que tenemos que atender, cuáles son esas políticas públicas que hay que construir para que más de 7.7 millones de personas con discapacidad que hoy viven en el país tengan una mejor calidad de vida, no solamente en el futuro, que lo podamos ver en la actualidad y que paulatinamente pues se vayan atendiendo problemáticas añejas, ¿no? O desatendidas totalmente. Claro, y sobre todo, como decía usted, esa lucha de muchos personajes, muchas organizaciones, y bueno, viene a mí a la mente, por ejemplo, CONFE, APAC, así es. Libre Acceso, etcétera, y muchas instituciones que conocemos ya hace muchos años. Decenas de instituciones. Se estima que estamos haciendo un estudio precisamente ahorita de los registros nacionales, y bueno, por el momento el registro que tenemos global de instituciones acreditadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acreditadas ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, es cerca de 4,000.
organizaciones civiles que se dedican a la atención de personas con discapacidad en infinidad de materia, ¿no? Y en todas las discapacidades. Entonces, sí es un universo muy importante, es un universo que observamos ha crecido, pero sí, definitivamente yo creo que este paso institucional, esta meta que ya se ha cumplido en este momento, que se va a cumplir con la publicación del programa, mejor dicho, es pues producto de toda esta fuerza social, pues que ha estado empujando y exigiendo, y que lo tenemos que reconocer, y que es muy valiosa, no solamente para este momento, para lo que a continuación viene, que es, ahora sí, en base a este programa nacional, construir esas políticas públicas, pues en todas las dimensiones que nos marca la convención. Y eso es un trabajo titánico que vamos a tener, y lo hago desde ahora, hacer un llamado a toda la sociedad civil que quiera participar, que será bienvenida en CONADIS, pues para que nos organicemos, y que entonces ya con una materia bien definida en el programa, que contiene pues 37 estrategias, contiene más de 311 líneas de acción, pues trabajar para que esto se vuelva una realidad y no se quede en el papel nada más. ¿Y podremos abordar esto de las líneas de acción? Claro. El programa nacional, pues bueno, sigue una serie de lineamientos que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para todos los programas. Hay que comentar que este programa nacional para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad se deriva del Plan Nacional de Desarrollo, que se elaboró el año pasado. Prácticamente nosotros empezamos a trabajar en este programa desde el 4 de abril del año pasado, o sea que ya llevamos un año, que fue cuando se realizó el foro especial de consulta nacional con organizaciones, y fue también el foro para el cual se escuchó a la sociedad civil, se conocieron propuestas, se recibieron propuestas que alimentaron, el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se publicó el año pasado, y a raíz de él empezó, o mejor dicho, derivado de este plan, ya es que se construyen los programas sectoriales, los nacionales, los regionales y los especiales. Este es un programa especial, tiene sus tiempos. De hecho, estamos en esa etapa. Ya salió el Plan Nacional de Desarrollo, ya se publicaron los programas sectoriales, y en esta última etapa se van a publicar los nacionales, regionales y especiales. El caso del programa de discapacidad, pues tuvo todo un proceso de prácticamente un año, pues donde iniciamos, reitero, con esta consulta en abril. Posteriormente, el 18 de octubre, presentamos los lineamientos de cómo íbamos a construir el programa, y de octubre al 17 de febrero estuvimos trabajando pues en coordinación con todas las dependencias y entidades del Gobierno de la República, solicitándoles obviamente su participación en el programa, pero lo más importante, su definición como instituciones, y de acuerdo a sus facultades, qué es lo que van a trabajar en la materia. Y el programa es eso, el programa es producto del compromiso de cada una de las instituciones del Gobierno de la República, y que tienen que, pues bueno, tuvieron que hacer una revisión de la convención, de la propia ley, y hacernos planteamientos, concretos para poder emprender acciones, que es lo que hoy se plasma en el programa. Un ejemplo o varios que te puedo compartir, el hecho, por ejemplo, de las propuestas de la Secretaría de Gobernación. Tiene a su cargo la responsabilidad de establecer la política de derechos humanos. Pues bueno, hay mucho que hacer en esa materia, y propusieron la promoción de los derechos humanos de la discapacidad a través de conferencias, de cursos. O sea, ahí queda claro para la Secretaría de Gobernación que la promoción de los derechos humanos es vital en el país, que nos conozcan, que toda la población sepa que tiene derechos, que las familias, que los padres de familia sepan cómo enfrentar los derechos de sus hijos. En fin, hay una gran tarea en materia de derechos humanos. Los órganos constitucionales autónomos también participan en este programa, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, las propuestas del IFE. ¿Para qué? Pues para que con todo mecanismos que ha construido el Instituto Federal Electoral, podamos lograr que la propia credencial de elector, que es para todos los mexicanos, pues también sea útil a la población con discapacidad en algo muy importante.
Muchas personas con discapacidad no tienen capacidad jurídica, se dice. La Constitución nos protege en ese derecho, la Convención, etcétera. Pero en la práctica, pues ese es el gran problema de personas con discapacidad que quieren llegar a hacer un trámite. Lo primero que nos piden, ¿qué es? La credencial. La credencial del lector. Claro. ¿Por qué? Porque es el instrumento por autonomacia que se ha convertido para la población en el de identificación oficial. No nos reciben otro. Mi credencial de Mickey Mouse no me la reciben, nada. La credencial del lector es básica. Pero a muchas personas con discapacidad no se les otorga, ¿sí me explico? Entonces, bueno, ahí el IFE ha sido muy consciente de esto desde hace 3, 4 años, en el tiempo que estuvo Leonardo Valdés como presidente del instituto. Ya desde ese tiempo ya le venía empujando este tema. Y lo importante es que en el Programa Nacional de Discapacidad lo que se busca es que este instrumento reconozca a las personas con discapacidad, pero que además podamos aprovechar con toda esa tecnología que tiene la identificación de población. Eso es muy importante. Hoy nos faltan muchos datos en el país. Los datos son insuficientes. La estadística con que contamos no nos dice qué realmente le está pasando a las personas. Sí tenemos estimaciones importantes que se han hecho, o encuestas, el censo del INEGI que se ha hecho en el 2000 y en el 2010, pero no es suficiente. Esa información no nos dice con claridad dónde están las personas y qué problemas están teniendo. Desgraciadamente es un problema multidimensional. No es un problema y multifactorial, no estamos ni en guetos ni en colonias, no, estamos distribuidos por todos los municipios. Claro. Y se presenta en cualquier área, en las rurales, en las indígenas. Se estima que hay casi 500,000 de personas con discapacidad en comunidades indígenas que viven en las sierras, que no sé cómo le hacen, que viven en la Sierra Tarahumara, que viven en la Sierra de Chiapas, que viven en la Sierra de Nayarit, en fin, o sea, hay gente que está viviendo condiciones que no conocemos. Claro. ¿Le parece si hacemos una pausa? Sí, por supuesto. Regresamos para hablando con el maestro Toledano.
Continuamos en Anunciación TV, le saluda a su amigo Jesús Arismendi en sustitución de Tere García, platicando con el maestro Jesús Toledano. Y bueno, estamos abordando esto de, bueno, ahora el Instituto Nacional Electoral, que ya se transformó, ¿no? Y ahora del derecho a ejercer el voto, y bueno, mencionaba usted que hay datos dispersos, bueno, que no se llega a poblaciones, y bueno, en eso estábamos. Sí, estaba poniendo dos ejemplos, lo de la Secretaría de Gobernación y lo del IFE, participantes del programa. Pero bueno, para ser más puntuales, el programa se está construido en la base de 6 objetivos que están armonizados con la convención. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que retoma en 6 objetivos generales, en grandes objetivos, todos los derechos de la convención, que establece la convención, y que esto es lo más importante que debemos saber para que estemos tranquilos, ¿no? O sea, que el programa realmente atiende a lo que la convención nos solicita y a las recomendaciones de los objetivos de milenio, que es lo que en este momento Naciones Unidas está impulsando. Cuenta con 33 estrategias que son derivadas de todas aquellas propuestas que nos enviaron 48 instituciones, estamos hablando de todas las dependencias y entidades del gobierno federal, los 32 gobiernos de las entidades federativas y los órganos constitucionales autónomos. Todos tienen responsabilidades respecto de la convención, mejor dicho, todos tenemos. Y ahora lo que ocurre con el programa, pues bueno, es que de una manera ordenada se especifica qué tarea le corresponde a cada quien. Así de concreto es el sentido del programa. Es un programa que, pues bueno, tiene un efecto transversal, pues porque van a participar una diversidad de instituciones. Es importante porque los gobiernos estatales, pues aquí están contribuyendo a que en las entidades se trabaje por 3 líneas de acción muy concretas: que las entidades federativas tengan programas estatales, que armonicen su legislación local, que es una tarea de la entidad, y que pues también el gobierno, en la medida de lo posible y dentro de este marco de ajustes razonables que con la convención, asigne recursos a los programas de discapacidad. En cuanto a los organismos constitucionales autónomos, pues bueno, están las tareas muy importantes de la CNDH, que tienen la responsabilidad de supervisar lo que hace el gobierno federal en la aplicación de la convención, lo que ya comenté del IFE. Y en cuanto al IFAI, pues bueno, muy importante la tarea del IFAI, pues para que la población pues día con día tenga no solamente información, sino que esos mecanismos en lengua de seña mexicana, en lenguaje de braille, que exista esa posibilidad de que las personas con discapacidad puedan solicitar la información de manera más fácil, incluso a través del internet, la modificación de las páginas en la estrategia digital que ha implementado también el gobierno de la República, en fin, aspectos muy específicos para que la población esté mejor informada. Producto del programa nacional, CONADIS tiene que construir el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Y nos han preguntado mucho de esto. No es un sistema estadístico, no. Es un sistema cuya finalidad es reunir toda la información de todos los programas y políticas públicas que realiza el gobierno en cualquier nivel, ya sea el federal, el estatal y municipal. ¿Para qué? Pues para que la población y la ciudadanía en general podamos conocer qué se está haciendo, dónde puedo acudir por un apoyo, por una beca, por una atención en salud, qué puedo hacer en materia de educación. Obviamente es un trabajo titánico, pero lo tenemos que hacer y lo vamos a lograr, precisamente pues para que aquellas personas que viven en los municipios, incluso aquellos muy alejados y donde no existen a veces ni los mínimos requerimientos básicos atendidos, pues bueno, podamos lograr ese canal de comunicación, pues para que la población pueda saber a dónde acude. ¿Qué ocurre hoy? Hoy observamos que a veces la falta de información le hace una persona que tiene una discapacidad venir a la Ciudad de México, pensando que México es la solución, la Ciudad de México es la solución de todos los problemas. Quizás por esta cultura del centralismo gubernamental, etcétera. Y bueno, pues hoy tenemos que decir que los estados también han evolucionado. No estamos partiendo de cero. Se ha trabajado mucho por la discapacidad. Hay acciones interesantes, hay avances importantes. Hay una tarea muy importante que desarrolla la sociedad civil. Sin duda, a nivel de gobierno hay que hacer mucho, pero finalmente sí puede haber alguna respuesta en una entidad en que yo viva, o en la entidad federativa que vivan las personas.
En contrario de hacer esos traslados tan grandes que te representan gasto económico, que te representan complicaciones familiares, que te representan complicaciones personales, porque la movilización no es fácil. En fin, yo creo que este sistema, que también es un mandato de la ley para CONADIS, pues bueno, consideramos que va en el mediano plazo sí a lograr el objetivo de que la población sepa qué servicios existen en su estado. Y también nos va a ayudar algo más importante, a medir los avances del gobierno, saber cómo ha venido avanzando en los últimos años, qué le hace falta. El programa tiene una tercera parte muy importante, que es los indicadores, las metas y los indicadores. Y bueno, hoy es un tema a nivel mundial el que los programas públicos, los programas de gobierno y de las naciones, pues cuenten con indicadores y sepamos, tengamos mecanismos para medir cómo está avanzando los gobiernos en sus responsabilidades. Y en el caso del programa nacional cuenta con 6 indicadores en lo que se busca, más bien con los que vamos a estar monitoreando cómo va la atención en la salud, los avances en materia de inclusión laboral, los avances de inclusión educativa, el avance de la armonización legislativa, el avance en aquellas cuestiones que nos permitan la accesibilidad y el transporte, y algo que nos parece muy importante también, cómo se encuentra la accesibilidad en toda la estructura institucional, los edificios públicos, las oficinas de gobierno, etcétera, que bueno, pues es una tarea que hay que cumplir y hay que lograr que cualquier instalación pública podamos acceder. Sí, sobre todo, bueno, me viene a la mente lo del temblor del viernes, ¿no? La accesibilidad, claro. Digo, o sea, sí uno se asusta y local, digo, no hay accesibilidad, digo, en edificios, en casas, y bueno, ahí es un grave problema, ¿no? Es un grave problema, pero qué bueno que lo tocas. Ya desde el año pasado la Secretaría de Gobernación, en particular la Dirección de Protección Civil, está trabajando en el tema, e incluso en el Programa Nacional de Protección Civil se incluyen ya acciones estratégicas para que pues los mecanismos de protección civil incluyan medidas para la población con discapacidad, para que los protocolos de protección civil, pues bueno, sí mejoren y exijamos a quienes edifican, a quienes tienen a su cargo instalaciones, pues estén salidas de emergencia, estén rampas, esté la accesibilidad. Y pues sí, tienes razón, hoy hay edificios que pues ahí te quedas, o te quedas encerrado, pues porque no te queda otra cosa que hacer, ¿no? No hay quien te saque en un momento, en una emergencia, y menos en un temblor o un sismo como el del pasado viernes, ¿no? Y ocurre tanto a nivel personal o particular como a nivel gobierno, ¿no? Claro, y traigo a referencia esto porque hace como 3 años precisamente nos tocó en el terremoto, en el sismo de diciembre. Sí. Digo, estábamos precisamente con Santiago Velázquez de Vida Independiente en unos cursos. Que le mandamos un abrazo. Reconocimientos, y bueno, ahí estábamos en el último piso, ahí en la cámara de pues, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos ayudamos? Los edificios, los elevadores, pues no funcionan porque se va la luz, claro. Las escaleras eléctricas, bueno, así fue un verdadero conflicto que dices, ¿qué está pasando, no? Pues mira, tenemos que lograr una transformación en lo que es accesibilidad en el país. No es un tema que esté a discusión, yo creo que es obvio y necesario para todos, porque además esto la accesibilidad le facilita a todas las personas la movilidad. No se trata en exclusiva de nosotros, claro, sino ayuda a las personas mayores, ayuda a que todas las personas se les facilite el acceso a una instalación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues impulsar el diseño universal, que eso es lo que nos hace una gran falta. No solamente pensar que con la rampa en la entrada del edificio soluciona el problema. Claro. Pensar en integral, de que tengo que ver los accesos a las oficinas, los baños, los espacios por donde se tienen que desplazar las personas dentro de un edificio o dentro de alguna instalación, y obviamente pues también pensar con lógica. Pongo ejemplos tan claros que nos han sucedido como en las escuelas, ¿no? Que hay escuelas donde han querido que niños con sillas de ruedas suban al 3er piso porque en el 3er piso está a tal grado, ¿no? Que es una tontería, cuando pues la lógica es que todos los niveles, si hay un niño con una discapacidad o que le limita en su movilidad, pues tiene que estar en planta baja los servicios educativos. Ese tipo de cuestiones tienen que mejorarse en gran medida, sobre todo por la seguridad de todos, ya no es solamente por la de las personas con discapacidad.
Y bueno, se manejaba, bueno, ya mencionó 7.7 millones de personas con alguna discapacidad. Es un dato, sí, mira, desafortunadamente yo creo que es uno de los temas más graves que tenemos, al que nos enfrentamos en este momento, incluso para la propia elaboración del programa. Por el hecho de que los programas se construyen a raíz de que se hace un diagnóstico, se evalúan los problemas y entonces esa información te ayuda a definir qué es lo que tienes que hacer. Obviamente enriquecido pues por todo el marco jurídico que tienes que atender. Y en el tema de diagnóstico, para nosotros ha sido un gran reto este programa. ¿Por qué? Pues porque la información que existe, la más reciente a nivel del INEGI es el censo de 2010, que con sus limitaciones y con lo que queramos, es una información que no podemos desacreditar, y que eso es importante decirlo. Es una información valiosa, pero que no es suficiente. No es suficiente para determinar esas necesidades y saber cuáles son los problemas más importantes. Tenemos dos encuestas que se han realizado en los últimos años, la de 2010 realizada por el CONAPRED, la encuesta nacional sobre percepción de la discapacidad que elaboró el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2010 también. Pero bueno, de 2010 a 2014 pues ya hay un tramo muy importante. Y segundo, son estimaciones y esos datos pues dan una cierta certeza de qué es lo que le está doliendo a la población. Y bueno, por la encuesta de CONAPRED sabemos que el trabajo es la primera exigencia de las personas que necesitan pues trabajo, y es lógico, el trabajo nos permite mantener a la familia, desarrollarnos, etcétera. A continuación vienen los temas de salud, de accesibilidad, de transporte. En la encuesta de percepción vuelve a ser el mismo indicador, el trabajo es el que sigue siendo el problema más importante para la persona con discapacidad, y yo creo que para muchos mexicanos. Pero finalmente no tenemos datos de que nos puedan dar una radiografía de cómo está el país. Y hoy, por ejemplo, sí es necesario saber dónde podemos destinar los recursos con mayor premura y con mayor urgencia. No sabemos cómo está viviendo las personas en los municipios más pobres, por ejemplo, todos los de la Cruzada Nacional contra el Hambre que encabeza la maestra Rosario Robles, y que pues bueno, ella se ha encontrado decenas de casos donde pues la gente vive en chozas, vive tirada en la tierra, vive sin accesibilidad, sobrevive como Dios le dé a entender. Bueno, eso es lo que tenemos que saber de la información. Necesitamos datos que nos digan dónde están esas personas, cuál es la problemática en general. Sabemos que hay altas concentraciones en las zonas urbanas, pero en las zonas rurales, en las zonas indígenas, seguramente hay decenas de personas que no la están pasando bien. Bueno, ahí es donde tenemos que construir y definir en los próximos meses, no le pongo años, en un mes, es un reto muy importante para CONADIS, sí definir criterios de información más precisos. No sé si tengamos que trabajar en un censo, estamos evaluando si trabajamos en un censo específico para la discapacidad o en una nueva encuesta nacional, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo institucional porque tener información más precisa para todos, no solamente para CONADIS o para la población, es para que el sector salud sepa cuáles son aquellas prioridades de las personas con discapacidad que van evolucionando y que afortunadamente hoy vienen en el programa nacional, y en el tema de salud ya se están haciendo consideraciones pues de todas estas enfermedades que han venido evolucionando en los últimos años con mayor agresividad, como la obesidad, como la diabetes, los problemas cardiovasculares, etcétera, y que producen discapacidades. Pero también pues tenemos antecedentes de que quienes viven una lesión medular requieren servicios, quienes tienen personas con autismo pues requieren también atención no solamente en salud y en educación, quienes son sordos pues requieren de todos los servicios igual que cualquier persona, igual que los ciegos, igual que las personas con discapacidades físicas. ¿Qué quiero decir con eso?
Creo que el mayor reto del país es tener información. Sí sabemos que hay 7.7 millones de acuerdo a las estimaciones, y estos datos son de Coneval, son de 2012. Ya tenemos 2 años de diferencia, son los que estamos tomando como referencia. Y decirte que de esos 7.7 millones, 5.5 más aproximadamente viven en pobreza, que eso es lo más grave. O sea, de todo del conjunto de la población, más del 54% vive en condiciones de pobreza. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que viven con carencia alimentaria en el país, más de 5 millones que tienen rezago educativo, más de 3 millones que tienen carencia en materia de atención a la salud. O sea, hay datos impresionantes en esta radiografía que Coneval nos ha construido durante el año 2013 y que hoy la conocemos, que viene expresada en el programa, pero que pues sí nos da un horizonte pues muy duro y muy fuerte de decir, a ver, además de los problemas que tiene la población con discapacidad, tenemos más de la mitad que están viviendo una condición doblemente discriminatoria y que los ha llevado obviamente pues a escenarios que desconocemos. No sabemos si mueren, no sabemos cómo sobreviven, cómo están enfrentando sus necesidades, y esta radiografía de la pobreza en el año 2013 para nosotros ha sido impactante, ¿no? El hecho de que haya 2.2 millones de personas con carencia alimentaria, pues nos habla de personas que tienen hambre. Claro. Y eso es terrible. Tenemos entonces sí que pensar en que los mecanismos de información tenemos que mejorarlos mucho, y sí aplicarnos a tener mayor precisión dónde están las personas y qué problemas tienen, pues para que las políticas públicas sean más eficientes. De nada me sirve poner un transporte en el desierto, lo requiero donde las personas se mueven, lo requerimos donde las personas tienen que ir a los servicios, requerimos que los servicios de salud, pues sí, son los más complejos de llevar a las comunidades, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo pues para que aquellos que los requieren los puedan traer más cercanos. Bueno, pues agradecemos mucho, maestro Toledano, el que nos haya acompañado, el presentar, en exclusiva en este programa, ahora sí que vale la redundancia, el programa. Con todo y gusto. Bueno, pues yo creo que seguiremos con entrevistas para llevar a cabo, que esto es muy importante, ¿no? Sí, y bueno, invitar a tu auditorio y agradecerle a Tere García Ruiz que nos haya invitado el día de hoy, y decirles que en la página web, en el sitio web de CONADIS, pues vamos a estar informando sobre la publicación, y seguramente habrá una presentación institucional o por parte del Gobierno de la República y de CONADIS, pues para que la población conozca a detalle. Vamos a publicar en la misma página del programa, que lo conozcan. Ha participado mucha gente en este tema, han participado decenas de organizaciones de todo el país, personas físicas, personas morales, en fin, hay una contribución importante de la sociedad civil, que eso yo lo quiero agradecer mucho a través de tu medio. Y que pues bueno, el hecho de que no solamente lo conozcan, el programa nacional va a ser importante. Lo importante es que todos en el país tenemos ahora una guía que nos va a ayudar a cómo la autoridad, cómo las autoridades deben trabajar en el tema de la discapacidad. No es un tema sencillo, pero bueno, yo creo que si ya llegamos a este logro importante, yo creo que la tarea ahora se facilita pues para que los municipios, las entidades federativas y el propio gobierno federal puedan fortalecerse y la gente tenga pues bueno, lo que esperamos, lo que estamos trabajando, tenga mejores condiciones de vida. Perfecto, Jesús Toledano, muchísimas gracias. Gracias a ti. A nuestro equipo de producción, hasta la próxima. Se despide su amigo Jesús Arizmendi. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.